KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 17 de noviembre, un día en el que hay un comunicado de la empresa privada, el CONEP, pues advirtiendo los peligros que puede hacer el cierre, el otro encierro. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar también de los efectos de Iota, tanto en el área oeste como en el área este del país, porque las secuelas en Darién son impresionantes. Las imágenes de Puerto Indio realmente lamentables. Así está, ese es el estado de situación ahora mismo de Iota, ya dentro de territorio nicaragüense, donde está provocando estragos, tanto en Honduras como en Nicaragua. Así están las cosas. Vamos a hablar también con cuál es la situación real en el Darién y cuál es la posibilidad de que Capa, esa tormenta que anuncian que se está formando casi en el mismo sitio, pues se convierta en una tormenta tropical y un posterior huracán. Es el 30 de noviembre, en teoría, se cierra la temporada de huracanes, termina pues esta temporada con el enfriamiento del Mar Caribe. Vamos, el partido realizando metas, su presidente Ricardo Martinelli fue ayer al Tribunal Electoral, ya con 44.000 inscritos, es la cifra oficial hasta actual. ¿Qué hacer con Kenia Porcel? Y esas develaciones que está publicando hoy la decana Estrella de Panamá. A los que nos siguen los miércoles sabrán de que hace ya cerca de un mes, Roniel Ortiz y yo estuvimos tocando este libro y todas las declaraciones de Rodrigo Yanot sobre la pésima trabajo de Kenia Porcel y su equipo en el caso de Brecht, el encubrimiento permanente que hubo de parte de las autoridades panameñas. Bueno, Perú se aferra como a hierro ardiente a un centrista sociólogo, un hombre verdaderamente con un currículum impresionante. Vamos a ver si es la salvación de Perú en este, vamos a llamarlo, hundimiento del país, tanto económico como político como social. A ver cómo sale ese gran país que es Perú de esta. Bueno, siguen los rifirrafes en los Estados Unidos en relación al presidente Trump y qué ocurrió en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en televisión en Next, Canal 21. Muchas cosas que contarle. La primera cosa es que este es un día lluvioso. Como consecuencia de eso, maneje con cuidado. No tenga mucha prisa porque usted está apurado, entonces maneje con cuidado, maneje despacio. ¿Quién era el que decía, vísteme despacio? Que voy deprisa, Napoleón. ¿No? Que voy deprisa, decía Napoleón. Alguien por ahí me recordaba que algún presidente que perdió las elecciones hace poco, debían tratarlo como a Napoleón. Exilarlo en Elba, lo más lejos posible. Alguien me contó por eso, de los Estados Unidos. El exilarlo en Santa Elena, para que nadie lo vaya a ver. Bien, muchas cosas que contarle y comienzo por decirles que estuvo con nosotros Kate Crash, el subsecretario de Crecimiento Económico, tiene un título bien largo, Crecimiento Económico, Energía y Ambiente. Que estuvo con nosotros de la administración del presidente Trump. Habló sobre la necesidad de la protección, entre otras cosas, de los expedientes individuales. No estoy muy seguro que la política que él está expresando en Panamá sea la política que viene. Lo que sí estoy seguro es que Biden viene con una política exterior en materia de ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. Y en materia de relaciones internacionales viene con otra expresión. Ayer estuvo el presidente electo haciendo una conferencia de prensa y ahora le cuento lo que pasó. Además que le señalo que estuvo él presente por aquí. Me imagino que tocó otros temas de circulación restringida. Pero quisiera hablarle primero de COVID, porque hay mucha información. Y quiero hablarle, porque vi lo que acaba de comentar Fernando, de la comunicación del sector empresarial, y quedé extremadamente preocupado. Y le cuento ahora por qué. El COVID a nivel mundial ha tenido una explosión nunca vista. 55.531.382 casos en el mundo, 1.300.000
42.695 fallecidos. La velocidad de reproducción del virus a nivel global se ha incrementado sustancialmente, exponencialmente diría yo. En áreas como, por ejemplo, Alemania, se han tomado medidas drásticas. Anoche nada más, la hora de Alemania, la señora canciller volvía a expresar la necesidad de tomar medidas. El presidente Macron dijo que aunque ellos creen que la ola, el pico de la ola está en bajada, bueno, está en una situación grave. Italia está ahora mismo en algunas regiones superada la capacidad hospitalaria. En España, además del coronavirus, ayer escuchaba unas declaraciones de su amigo ex vicepresidente de España, que trabajó con Felipe González, Alfonso Guerra, en contra del secretario y presidente del gobierno español por el pacto que hizo primero con Podemos y ahora con Bildu. Diciendo que eso es una... dijo tantas cosas. Bueno, Alfonso Guerra es de los que entiende que Dijo que era mejor un pacto entre Ciudadanos y el PSOE, porque había que hacer pacto con los partidos institucionales, constitucionalistas, y no con locos. Exactamente. Bueno, así está España, Inglaterra, en la misma situación, Europa en general. Hay una nueva investigación sobre lo que está pasando en Rusia. Las cifras que están llegando de Rusia no son exactamente las que son. Ya Rusia es el sexto país con más casos de COVID en el mundo. Dicen que es mucho mayor. La situación en Europa del COVID es seria. Y Francia el número 4. Sí. La situación en los Estados Unidos es catastrófica. 168.376 casos ayer solamente. Sí, y 11 millones desde el 1 de noviembre al 16, que es ayer, ¿no? Los casos se han intensificado prácticamente en forma exponencial. Se han triplicado la cantidad de casos positivos y los muertos en los Estados Unidos alcanzan la cifra de 794 ayer. No, los muertos totales. 252.650. 252.000 personas muertas. 250.000 de personas han muerto por por coronavirus, y el presidente de los Estados Unidos ni se entera de todo esto. La situación en la Unión Europea es muy seria. Pero quiero señalarle, Fernando, que quizás lo más desastroso que pasó en esto fue las declaraciones del llamado asesor para coronavirus del presidente Trump, Scott Atlas. ¿Se acuerdan de él? Un doctor que dijo que, primero, el primer tuit de él que colocó decía que a los habitantes de Michigan, porque la tienen con la gobernadora, como perdieron Michigan, la tienen con la gobernadora, y dijo él, porque la gobernadora impuso medidas restrictivas, como están haciendo en Utah, por ejemplo, senadores republicanos. Sí. Bueno, dice que instó a la población a rebelarse contra las medidas, es decir, alzarse. No hagan caso, que aquí no manda nadie sobre las medidas. Eso obligó a la Universidad de Stanford, de la cual este caballero doctor es... exalumno. No, él es senior de una de Hoover, no sé qué, de una asociación que tiene que ver con Stanford, a sacar un comunicado, señores de la empresa privada panameña. La Universidad de Stanford, léalo, dice que se distancia de la posición que consideran errónea del doctor Scott con respecto a las medidas de mitigación. Y la Universidad de Stanford establece con claridad que la mascarilla, la sanidad, el distanciamiento y la cuarentena son las medidas de mitigación indispensables para que los Estados Unidos puedan aplanar la curva y enfrentar con seriedad este problema, porque la vacunación masiva no se va a dar hasta el otro año. No se va a dar. Hay vacunas, sí. Y este caballero, cuando le hacen una entrevista ayer, usted tiene que ver, dice, bueno, lo que pasa, dice el doctor Scott, es que yo no soy bueno en tweets. Y no quise decir eso. Lo que quise decir, que no fue lo que dijo, no, sí, fue que, bueno, él dice que él lo que quería decir era que los ciudadanos tienen que protestar respetuosamente, sí, llamando a la no insubordinación del orden constituido. Pero ya había hecho esta afirmación y la señora gobernadora del estado de Michigan le respondió con dignidad y les dijo que él no le hacía caso. Ella no le hacía caso a gente como él, porque ella seguía las normas de la ciencia y de los científicos que la asesoran en el manejo de esta pandemia.
Entonces, esto del señor Scott Atlas, es las arrastras que le dieron en el mundo científico, a la gente seria, porque ¿a quién se le imagina que en medio de la situación que vive los Estados Unidos yo voy a promover ahora la desobediencia a la seguridad en el momento en que lo que más yo quiero es unidad para accionar? Entonces yo creo que quienes escribieron el comunicado de la Cámara de la Sector Empresarial no se han dado cuenta del juego que están haciendo a la ruptura de la institucionalidad. En primer lugar, ninguna de las empresas, cuando hay una huelga y cuando hay un desorden, ¿a quién tú crees que van a llamar esos empresarios? Al gobierno, ¿para que mande qué cosa? La policía. Entonces es una cosa jugar al juego de los influencers, de los foquitos y los focos, y una cosa jugar al juego del poder y la responsabilidad. Nosotros creemos que esta pandemia, que entra en una fase bien complicada, ahora le voy a dar las cifras nacionales para que vean, requiere de la unidad del país, pero una unidad responsable. Eso de que decir que ya nosotros, los trabajadores, hemos tomado la decisión de no acatar. Lo que uno entiende de esto. En un momento en que lo que más necesitamos es disciplina. No habrá reapertura si no hay control del virus. Yo estoy de acuerdo en que el control del virus no tiene que ser antagónico a la apertura, pero ese lenguaje que se usó ayer por parte de es exactamente el lenguaje de los trumpistas. Usted se imagina en los Estados Unidos en medio de esta crisis, el presidente de los Estados Unidos está más interesado en él que en la salud del pueblo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le está hablando al pueblo norteamericano de su principal problema que lo llevó al presidente Trump a la derrota, porque él fue derrotado. Entonces, ahora le hablo un poco más sobre este comunicado de la Cámara de Comercio. Nada más que compare las declaraciones del doctor Atlas, Scott Atlas, y que son objeto de un debate intenso en los Estados Unidos, con lo que este comunicado que sacó la Cámara, para mí desafortunado, porque entiendo la preocupación y creo que ese comunicado no expresa esa preocupación. Preocupación que nosotros, Fernando, estemos televidentes, estemos radioescuchas, hemos venido planteando aquí, la necesidad de armonizar, ¿no así?, y de buscar la unidad de corto plazo para enfrentar todas estas cosas, pero de fomentar, como lo están haciendo algunos irresponsables, sin visión de patria, de la ruptura del Estado, es lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Mire el precio que los Estados Unidos está pagando, decenas de muertos, de miles de muertos diarios, y de infectaciones, y de daño a la economía y al sistema. Bien, se lo dejo ahí para este caso. Pero fíjese usted, ahora, cambiándole el tema a los partes políticos, le traje este documento y si usted quiere saber, métase a la Universidad de Stanford y ponga a Stanford posición con respecto a Scott y le va a salir el comunicado de la universidad, contundente, claro, hecha y vea después la reculada que dio el señor con respecto a esa posición de él, equivocada de todo punto de vista. Pero fíjense, hubo elecciones en Brasil el domingo. Poca gente le ha dado, usted se fija que en los periódicos no salió nada de esto. Nada. Bien. El señor Bolsonaro, presidente de Brasil, los candidatos que apoyó Bolsonaro, mire esta cosa curiosa, ningún candidato a alcalde de Bolsonaro ganó. Ninguno. Y cuando él se dio cuenta de esto, borró la lista de los que estaban apoyando a él. ¿No sé? ¿Y quién ganó en Brasil en las elecciones municipales? Ganó la izquierda, no solamente la de Lula, sino la nueva izquierda que ha surgido en Brasil y la derecha moderada, que es la opción nueva que surge contra esta derecha absurda de Bolsonaro. Se puede estar a favor o no de Bolsonaro, yo le emito mi opinión sobre él, el manejo que ha hecho él de todo esto. En algunas cosas ha actuado con cierto nivel de cordura, pero en otras cosas, que como esta, por ejemplo, de manejar la pandemia y decirle marica a sus propios, lenguaje de desobediencia. Resfriadiño. Comenzó así, ¿se acuerdan? La resfriadiño. En esta pandemia nosotros hemos conocido el verdadero ser de la gente. Sí. Usted se fija que cuando los gobernantes, por ejemplo, cuando la señora Merkel habla dirigiéndose con respeto a las personas que han muerto. Cuando habla el primer ministro
de Inglaterra, Sí, con todos los locos que cuando ahora habla Macron. Y le estoy hablando de dirigentes que ninguno de los dos es ni de centro izquierda ni de centro. Hombres, una mujer y un hombre de posición de derecha, pero con responsabilidad de Estado. Cuando habla el presidente Trump, él no le habla a los familiares de los muertos. Él los ignora. Meter gente sin mascarilla a una manifestación es una expresión de irresponsabilidad. Y así nos están transmitiendo esto. Ahora le hablo un poco más sobre esto. Bien, en Brasil perdió Bolsonaro. Todos los candidatos en las ciudades más grandes fueron derrotados. Ahí el hombre que le llamó marica a su pueblo. Mientras ayer en Perú, después de una discusión y de buscar quién era, surge la figura de un hombre, el ingeniero Francisco Sagasti, que es un ingeniero industrial con una maestría y doctorado en la Universidad de Pensilvania. Es un hombre de una característica. Él primero no es diputado viejo. Él es a pesar de que él es un hombre de 74 o 75 años, él no es un diputado viejo porque es su primera elección fue la elección cuando Vizcarra llamó a elecciones este año. Sí, el año pasado. Este año, el año pasado. O sea, él no tiene el arrastre. Las taras del... Pero él es un burócrata internacional, un hombre decente, centrado, un hombre con una trayectoria. Él trabajó en el primer gobierno revolucionario del Perú, de Velasco Alvarado. ¿Pero cuántos años tenía? ¿20 años? Sí, es un hombre joven, él tiene 74 años. Ah, bueno, es que no parece tan viejo tampoco, ¿eh? Bueno, un hombre que todavía no... se conserva bien, pues. Se conserva bastante bien. Y además un hombre centrado, es un hombre muy centrado. Pero en estos 7 meses, ¿qué puede hacer él en un sistema que no funciona? Entonces, lo único que puede hacer él es, si él logra, primero, captar el interés de los jóvenes y estabilizar el país, miren lo que le voy a decir, será un candidato ideal para las elecciones. Y para ser candidato él tiene que buscar mecanismos, no sé si debe o no renunciar, no recuerdo bien lo que dice la legislación, no recuerdo bien, pero es lo más que puede hacer. Si él logra estabilizar Perú ahora, sería el candidato ideal del Perú para abril del 2021, porque lo que necesita Perú es un hombre comprometido con su pueblo, punto. Eso es todo lo que necesita Perú. Y un hombre honesto, un hombre con capacidad y que conozca. Bueno, este es un hombre que trabajó en el Banco Mundial. Si se despega un poco de las políticas dogmáticas y puede entrar a entender la nueva dinámica que hay en el país. Bueno, Perú amanece con el 4º presidente de este periodo. Mire por dónde va la teoría del caiga quien caiga. Mientras, le reitero que lo que pasó en los Estados Unidos, bueno, el presidente, el secretario de Estado de los Estados Unidos anda por una gira que ni siquiera recoge titulares ya. Estuvo en Francia, va para Georgia, después va para Arabia Saudita, para Qatar, es como un tour de reconocimiento. Mientras el sudeste asiático, le decía ayer, firmó el tratado comercial más grande de la historia, con el 30% de la población del mundo está en estos 15 estados, con la República Popular China. Y surgen controversias con respecto al manejo de China con algunas empresas. Pronto verán noticias sobre esto. Le voy a preparar un informe sobre lo que está ocurriendo en esa área. Pero fíjese lo que está pasando con el huracán. El huracán Iota cayó sobre Nicaragua a eso de las 11 de la noche de ayer. Con una categoría, iba a entrar con 5, entró con 4. Pero una categoría infernal. Y va a atravesar Nicaragua y va a tener cierta influencia sobre nuestro país. Ahora más tarde les vamos a hablar en detalle con respecto a esto, unido a lo que viene de Colombia. Tenemos una situación de inestabilidad en la cantidad de agua que nos está cayendo en forma continua. Pero le advierto que en Bayano solo ha caído 30 centímetros, el lago solo se ha incrementado en 30 centímetros con respecto a lo que estaba en el día de ayer. Entonces, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Tengo unos minutos y se los cuento. El presidente Biden, que ayer habló, presidente electo, sobre esto, tiene una estrategia y el presidente Trump tiene una estrategia. El presidente Trump está haciendo todo lo posible para ilegitimizar
entre comillas, de acuerdo a sus criterios, la elección del señor Biden. Con una teoría de que le robaron las elecciones a él porque él no perdió. Él nunca es responsable, usted se da cuenta que es una constante en el presidente de los Estados Unidos. Como él no perdió las elecciones, entonces trata de ilegitimizar al señor Biden. Pero en ese proceso, al que está haciendo ilegítima es a la democracia norteamericana. Porque con qué cuento no ha venido Estados Unidos de que los votos, que se cuenten los votos, qué sé yo, después de las declaraciones bárbaras que dio el secretario de la OEA, que dijo que él fue a Bolivia para que Evo Morales no se robara las elecciones. O sea, él confiesa que él fue a impedir que Evo se ganara las elecciones. Mire dónde estamos rodeados. Bueno, en Estados Unidos, la estrategia del presidente Trump está dirigida a ilegitimizar a Biden, pero en el fondo está ilegitimizando a los Estados Unidos como nación, está bajando el perfil. Entonces Biden se enfrenta cuando llega a la presidencia el 20, porque va a llegar, no hay forma. Ya los jueces están cansados de oír las mismas tonterías que están presentando los abogados de Trump. Cada vez los abogados se renuncian a los casos. ¿No? ¿Por qué? No es probable casi de que se revierta el proceso electoral. Sí. Con la ventaja que tiene Biden, con todo lo que está pasando, con la actitud que han tomado los jueces de los estados, ¿no? ¿Sí? Lo que está haciendo el presidente en su lógica política, yo hago ilegal la elección y corro para el 2024, o quien yo haga, yo me quedo con mi partido, porque el partido republicano hermano de Trump es como un culto, decía Friedman del New York Times. El dueño del culto es él, y aquí se hace lo que yo digo. Nunca había visto tanta sumisión del Partido Republicano a ideas equivocadas. La mayoría de los republicanos creen de verdad que Biden ganó, los dirigentes, pero no se atreven a enfrentarse a Trump porque quieren, por el poder que él va a tener, podría tener. Se olvidan de que dentro de un año la vida será totalmente diferente. Dentro de 3 meses. Fíjese a las cosas que se enfrenta el presidente de los Estados Unidos. Primero, se enfrenta al coronavirus, que va a tomar posesión en el momento en que el coronavirus está en su máximo desarrollo. Pero con la esperanza que tienes la vacuna muy cerca. Ya hablaremos de la vacuna. Yo soy optimista frente a la vacuna. De las vacunas. De la vacuna. 2, se enfrenta a un país dividido en materia de economía, con una economía que tiene que rehacer y con una deuda externa inmensa. ¿Se recuerda cuando Obama llegó lo que le dejó Bush? ¿Te acuerdas con la crisis del 2008? Bien. Se encuentra frente a una nación dividida en materia racial, migratoria, y va a tener que enfrentar eso. Se encuentra con una crisis climática donde el presidente Trump acaba de autorizar una licitación para que se hagan perforaciones en Alaska. Fíjense, se encuentra con el problema del cambio climático, se encuentra con la política exterior, el reto que se ha significado el aislamiento de los Estados Unidos de sus aliados naturales en Europa y de lo que está pasando en el sudeste asiático, donde al terminar su mandato, 15 naciones aliadas con China montan uno de los acuerdos comerciales más importantes sin tener nada que ver con los Estados Unidos. Y hay una situación compleja para el presidente electo. Y la estrategia de Trump, personal, de hacer ilegítima la designación presidencial del señor Biden, le hace daño a los Estados Unidos y como consecuencia le hace daño al mundo. Por eso cuando nosotros aquí hablemos de esto, tenemos que entender lo que está pensando, porque aquí en Panamá hay gente que se ha convertido más trumpista que Trump. Y creen que defendiendo a Trump están haciendo la gran cosa. Bueno, y otros que son... Para aquí son democráticos, lo que Trump está haciendo es estableciendo los principios de un régimen autoritario. Los Estados Unidos, lo dijo el general jefe del Estado Mayor, no es una monarquía, no es un reinado, no es una dictadura, es una democracia. Y se debe de servir, según ellos, a la Constitución y a las leyes. Bueno, todo esto está pasando delante de nosotros. Huracanes políticos, huracanes salud. Y está saliendo gente que no está comprendiendo bien los problemas que significan la ruptura institucional. Entonces la dirección del gobierno debiera entender esto. Sí. Y entender y hacer una lectura correcta. La Asamblea Peruana hizo una lectura incorrecta el viernes pasado.
Y esa lectura incorrecta llevó a otra, a una degradación más de esa asamblea. Y mire lo que pasó en Brasil. Derrotado Bolsonaro. En Bolivia. Derrotado toda la derecha boliviana. Mire lo que pasa en Chile. Y falta ver lo que está pasando en Colombia. Y mire lo que está pasando en nuestro país, en la que nosotros tenemos una perspectiva importante. A la vuelta le voy a hablar sobre todo esto y del comunicado que ayer, para mi preocupación, añadir una más de las tantas que tengo, de este comunicado que el sector privado, redactado como está redactado, constituye un elemento peligroso para Panamá. Perturbación.